Buenas noches. Adicciones, adicciones, adicciones. La fuga falsa. Hoy en un café con el diablo. Buenas noches, espero que se encuentren bien. Y hoy es lunes 18 de septiembre. Acaba de pasar el 15 de septiembre, las fiestas patrias, el mes patrio, y ya estamos a todo lo que damos aquí, en un café con el diablo. Espero que se la hayan pasado súper bien. Esto fue un fin de semana patriótico, patrio, como ustedes le quieran llamar. Creo que fue de lo mejor que puede haber. La verdad es que hubo muchas cosas. Me gustó que por lo menos esta vez no hubo tantos cohetes, los perritos lo celebran también. Y de verdad que, permítanme, ya quité el delay. Y bueno, como ustedes saben, acaba de pasar las fiestas patrias, todos estamos con zozobra y con miedo de que pueda suceder algo más, pero por lo vía de mientras vamos a seguir disfrutando de esto, ¿vale? Ay. Por vía de mientras vamos a seguir disfrutando de precisamente el mes patrio, ¿sale? Y espero que se le estén pasando bien en este inicio de semana. Bienvenidos a Un Café con el Diablo. Y ahora vamos a tocar un tema fuerte. Adicción. La fuga falsa. ¿Qué es una adicción? ¿Por qué nos volvemos adictos en Un Café con el Diablo? Y vamos a empezar compartiendo, como ya es una costumbre, una mala costumbre, si ustedes quieren verlo así, este gran tema. Les quiero ofrecer una disculpa. Había dicho que a las 8, pero créanme que diversas actividades me han tenido ocupado también. Me cuesta un poquito de repente de trabajo porque tenía que hacer algunas cosas, ir al banco. Todavía acabo de aventarme un round con mi cachorro porque se quiere meter y pues sí está medio complicado. Entonces, en lo que fui, vine, corrí y todavía el round que les acabo de comentar, pues está un poquito difícil. Pero bueno, es por eso que inicié un poquito tarde, así que aquí estamos. Les ofrezco una disculpa por esta situación, pero pues ni modo, ¿no? También hay ciertas responsabilidades que tenemos que atender, entonces fue que llegué tarde. Pero listo, ya estamos aquí compartiendo en vivo. La verdad es que creo que el tema es muy fuerte. Creo que todos en algún momento hemos tenido alguna situación propia o ajena, un familiar, alguna amistad que ha sufrido algún tipo de adicción. Y la verdad es difícil, muy, muy difícil, tanto para quien sufre la adicción como para la familia que también la padece, ¿saben? Son temas complicadísimos, son temas que incluso pueden llegar a desgastar, a devastar a una familia total. Créanme que es algo muy, muy complicado porque no solo se queda en la persona que sufre la adicción, que ojalá y ahí se quedara, ¿no? Pero transgrede a la familia, va más allá de lo que muchas veces llegamos a considerar. A veces incluso por la misma situación nos avergonzamos, no queremos que nadie se entere, aunque todo el mundo lo sabe. Son situaciones muy complicadas en las que de repente también juega mucho la postura de la familia, donde decide tomar cartas en el asunto, si se puede, si no se puede, pues es mucho más complicado. ¿Sí? Donde a lo mejor la persona que padece la adicción pues simplemente decide, híjole, no controlarse, ¿saben? De verdad que se consumen precisamente por esta conducta adictiva, por esta conducta egoísta, si ustedes quieren verlo, pero también hay que comprender que puede ser una enfermedad, ¿no? Y que puede ser un factor que
incluso el mismo entorno donde se encuentra la persona adicta, sea quien siga promoviendo esta conducta. Y ahorita vamos a explicar por qué. Mientras estoy compartiendo este tema, ya saben que para mí es súper importante hacérselos llegar al mayor número de personas. Ojalá y se pueda, que me ayudaran a compartirlo, me encantaría, sería genial. Yo lo estoy haciendo ahorita, ¿sí? En algunas de mis páginas también. Estamos en eso, de verdad, aquí dándole. Así que ya lo saben. Permítanme, ya estoy terminando. Yo sé que es un poquito desesperante esta parte, así que les pido 5 minutos de su paciencia. 5 minutitos de su paciencia, por favor, para que yo también lo pueda compartir. Es rápido, es algo que se va a dar poco a poco, créanme, por favor. Solo tengan esas 5 minutitos de paciencia y ya está. Lo estoy compartiendo ya en las páginas correspondientes para que no haya ningún tema. También lo estoy compartiendo por Messenger, al grupo de Messenger. Así que para aquellas personas que en un momento dado quieren saber cómo hacerme llegar algún comentario y demás, aquí está. Aurora Martínez, hola, buenas noches, ¿cómo estás? Qué bueno que estás aquí. Y si no tenemos paciencia, nada más regálame un poquito de tu paciencia, nada más es eso. Rápidamente, lo que pasa es que lo tengo que compartir porque obviamente pues nos interesa que le llegue esta información a más gente, ¿no? A más y más gente, porque la verdad es que este tipo de temas son muy difíciles de repente de aceptar, de tratar, de entender. No es algo que se quede a la deriva. Eh, por eso es que prefiero tocar estos temas también. Hemos estado tocando mucho de sexo, del delicioso, hemos estado tocando mucha información con respecto a la sexualidad, ¿sí? Pero creo que hay otros puntos de vista, hay otros temas que también nos deben de interesar, porque créanme que una adicción es muy, muy complicada para quien la padece y para el entorno, para la familia, ¿eh? Créanme que de verdad es dificilísimo a veces comprender a una persona así. Y se los explico de esta manera, ¿no? La droga o la adicción como tal no solo consume al adicto o a la adicta, ¿sí? La adicción como tal no respeta género, no respeta edad, no respeta posición social. Lo triste de todo esto es que puede ser una fuga a situaciones ajenas o situaciones personales que se está viviendo el adicto o la adicta. Por eso es muy importante comprender de qué va esta adicción. Y comúnmente cuando pensamos en adicciones, enseguida se nos viene a la mente, eh, se nos viene rápidamente el tema de las drogas. Pero créanme que las sustancias psicotrópicas solamente son una parte de lo que es la adicción como tal. Silvia Soto, besotes, gracias por estar. Claro, claro, es broma, gracias. Besotes, Aurora, gracias. Muy buen tema, muchas gracias. Patito Living la Ópera, ¿cómo estás? Gracias por estar, de verdad, amiga. Te mando un fuerte abrazo, espero que el viaje haya sido genial, ya estés donde tienes que estar y que todo salga de maravilla. De verdad que sí. Pero bueno, como les mencionaba ahorita, el tema es muy fuerte porque a lo mejor, vuelvo a mencionarlo, ¿no? Tenemos ahí alguna persona que la está padeciendo y que no queremos exponerlo, tal vez no queremos comprender que
él está padeciendo, ¿sí? Por vergüenza no queremos reconocer que está pasando una situación muy compleja. Gracias. Alba Robledo, besotes, muchas gracias por estar. Buenas noches, un tema muy complejo. Claro, por supuesto. Créeme que sí, Alba. Créeme que sí, es un tema muy, muy complicado. Uh-huh. Es un tema terrible. Patito Living Aloe Vera nos dice, no, la adicción es una situación familiar donde toda la familia nuclear debe unirse y trabajar juntos. Este no es un tema de meses, es un tema de un día a la vez. Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Gracias a Dios, todo bien, qué bueno, me da mucho gusto. Carvajal Güerita, buenas noches, gracias, buenas noches. Espero que estén genial, espero que le estén pasando súper bien. De verdad que es algo sumamente complicado, créanme, y les voy a explicar por qué, ¿sí? Aquí nos dicen, hola, buenas noches. Ay, lo que sí alcanzo a verte por acá, pero no te veo por el StreamYard, Alba, perdón, no sé qué está pasando, pero bueno, sí veo tus comentarios, aquí los tengo. Hola, buenas noches, gracias a Dios, todo bien, perfecto. Muchas gracias de verdad a todas las personas que se van sumando, ¿sí? Vika Juárez, gracias. Besotes, Vika, gracias. Roger Hernández, amigo, fuerte abrazo, gracias. Pati Bracamontes, besotes, gracias por estar, te lo agradezco muchísimo. Ok, perfecto, ¿sí? La verdad es que esto me está ganando. Híjole, wow. Qué buena onda, muchas gracias. Me encanta que se estén sumando todos. Me gusta mucho esa parte. De verdad que se los agradezco muchísimo. Caray, ya saben que a mí lo que me gusta en todo esto es empezar por el principio. Y para eso tendremos que entender qué es una adicción, ¿sí? Por eso es para mí sumamente importante hacerles llegar esta información desde el principio. ¿Mm? Como les decía, cuando hablamos de adicción, consideramos que la persona como tal consume drogas, ¿sí? Pero no solo es ese el escenario. Hay muchas conductas de nosotros que pueden volverse una adicción y que pueden generar un problema, tanto para nosotros como para el entorno que nos rodea. Estefi Arocha, besotes hasta la ciudad del pecado. Buenas noches desde Las Vegas, Nevada. Mil gracias, en verdad. Gracias por vernos hasta allá. Te lo agradezco muchísimo. Creo que es algo que cada día va trascendiendo más. Me encanta, mil gracias, se los agradezco muchísimo. Déjenme decirles que el jueves ya estaremos con Yadira y vamos a tocar también un tema muy especial, muy particular. Feminismo versus feminidad, así de sencillo. Entonces va a estar un tema muy interesante. Ya les diré por qué va este tema más adelante, pero créanme que está muy bueno. También va a ser un gran tema. Silvia Soto, gracias a todas las personas. Hernán Enríquez nos dice, a ver, buenas noches, nos dice el buen amigo, ¿por qué no invitas a tu foro Xochitl ahora que está cediendo ella por hacer campaña? Me encantaría, la verdad es que sería genial y fantástico conocer más de una mujer exitosa, de una mujer trabajadora, de una mujer que realmente va para adelante y que en definitiva para mí es la mejor opción para ser la presidenta de México, ¿vale? Pero sí, me encantaría. No creo que nos haga mucho caso porque la verdad es que pues las entrevistas las da a medios masivos más grandes, pero bueno, si se pudiera, yo encantado, de verdad que sí, encantado de conocer a alguien que sí vale la pena, en serio. Pero bueno, estamos tratando el tema de la adicción. Y para esto, pues sí es importante saber qué es una adicción. Y vamos a entrar de lleno al tema, ¿no? Vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a definir en primera instancia qué es una adicción. Ok. Una adicción es una enfermedad crónica y recurrente del cerebro. Se basa en la búsqueda del alivio a través del consumo o uso
de sustancias u otras conductas similares. El desarrollo de esta conducta implica que la persona adicta la incapacita la necesidad de ese consumo o de esa conducta. Tiene dificultad para abstenerse, ¿sí? Deseo del consumo, disminución del reconocimiento de los problemas derivados de la adicción y en las relaciones interpersonales, así como una respuesta emocional disfuncional. Esto crea problemas en la vida de la persona adicta, mermando su calidad de vida. Repito, ¿qué es una adicción? Ok, es una enfermedad crónica y recurrente del cerebro. Como te decía en un principio, comúnmente se toma en cuenta el consumo de drogas, más bien se relaciona de manera inmediata sobre las adicciones, el consumo de tabaco, de alcohol, de cannabis, marihuana, de crack, de todas estas drogas que hay en el mundo, que son infinidad, ¿vale? El gran problema de todo esto es que no solo el consumo de drogas se puede considerar una adicción, ¿saben? Es más, la misma comida, el sexo, los videojuegos, el mismo ejercicio, el trabajo y muchas otras actividades cotidianas que se hacen de forma desmedida pueden ser una adicción. Esto es porque esas conductas o esas actividades pueden llevarnos a generar prioridades que no son las adecuadas. Esto es, por ejemplo, aquella persona enferma de trabajo, que todo el día está pensando en el trabajo y que incluso descansa muy poco por seguir trabajando. Se vuelve un workaholic, ¿sí? Que traducido al español sería un adicto al trabajo como tal, y que se olvida de su entorno familiar, social, emocional. Lo triste de todo esto es que son conductas que se van desarrollando cada día más y más y más. ¿Por qué? Porque también tenemos a lo mejor la necesidad, en primera instancia, ¿sí?, del consumismo, pero también nos sirve como punto de fuga, como una salida falsa, para evitar responsabilidades, para evitar incluso problemas, para evitar situaciones cotidianas de las cuales no nos queremos hacer responsables. Todo esto puede ser desarrollado por cuestiones personales, emocionales, ¿sí?, cuestiones genéticas, y pueden ser muchos otros factores los que pueden disparar. Esto se puede iniciar, por ejemplo, a través de una depresión, ¿sí?, una depresión crónica, en la cual para evitar sentirse mal, me refugio, por ejemplo, en el trabajo o en el sexo, ¿sí? O con los niños que están padeciendo algo. Híjole, por ejemplo, ellos se pueden volver adictos a los videojuegos, ¿sí?, y se evaden de la responsabilidad. Aquellos niños que llegan a sufrir bullying, maltrato, violencia emocional, física, verbal, que viven en un entorno donde no hay amor, no hay un entorno sano, ellos se van a lo mejor con el simple hecho de meterse en un juego, ¿sí? Y esta situación de los videojuegos, créanme que también genera conductas muy, muy, muy particulares, y les explico por qué. El tema es muy difícil, y principalmente con los chavos, ¿sí? Porque esto nos lleva a que los chavos incluso queden expuestos ante personas que realmente pueden ofrecerle, ya sea drogas, pueden ofrecerle diferentes actividades que incluso los lleven al secuestro, e incluso se han dado casos donde a los chicos desaparecen y pierden la vida. Créanme, así de grave puede ser una adicción a los videojuegos, ¿sí? Por evadirse de una realidad quedan expuestos en otros lados. No miden
y no consideran los riesgos que están latentes. Entonces, sí es muy importante hacer hincapié en este tipo de situaciones. La verdad es que estoy considerando muchos factores, muchos factores. ¿Sí? Hay muchas situaciones que realmente son complejas. Entonces, sí deben de considerar este tipo de adicciones en los chavos. Pero bueno, me estoy adelantando un poquito, ¿no? Como te decía, el desarrollo de estas conductas implica para la persona adicta la incapacidad de controlar la adicción, ¿sí? Tiene dificultad para abstenerse en todos los sentidos. Permítanme tantito, es que hoy en este momento tengo que recibir llamada. Entonces, como ya saben, este tipo de situaciones son un poquito más complicadas. Perdón, no estoy contestando llamadas ahorita. Ese es el tema, ¿va? Listo. Creo que es muy difícil entender o reconocer cuando alguien tiene una adicción. Obviamente, no lo va a hacer de manera propia, de manera voluntaria, ¿sí? Porque pocas veces se dan cuenta cuando llegan a tener una adicción. ¿Sí? Eso es muy complicado, ¿sí? Entonces, sí, créanme que es difícil entenderlo. Ferch López, besotes, muchas gracias por estar. Muchas gracias por estar. Perdón, vino mi hija. Es muy complicado de repente darse cuenta que estamos en medio de una adicción. Pensamos que este tipo de conductas las podemos controlar, pensamos que no puede ser una adicción. Incluso, por ejemplo, algo muy común, la comida. Cuando realmente comemos incluso por angustia, por fuga, por depresión, por evadirnos, ¿sí? Y ya cuando vemos la ropa cotidiana, ya no nos queda, ¿eh? Créanme, ya no nos queda. Y la misma, ¿cómo se llama? La misma, ¿cómo se llama? Comida se vuelve un problema y eso es difícil de comprender, muy difícil de aceptar, de comprender. Ya cuando nos damos cuenta, ya se volvió algo muy complicado, ya se volvió un volumen difícil de manejar. Ya no nos queda la ropa que utilizábamos siempre. Empezamos a comprar tallas más grandes y ese es un gran problema, ¿sí? Pero bueno, realmente no lo, nos cuesta mucho trabajo aceptarlo. Créanme que sí, ¿va? Pero bueno, ok. Perdón, permítanme, déjenme, porque el cabello, no me he ido a cortar el cabello, lo tengo ya más largo y ahí está, aunque sea así. Para sostenerlo un poquito, porque de verdad que esto ha sido... Ahí está, más bien, me gusta más así. Ok, perfecto. Pero ¿por qué caemos en esta situación? ¿Por qué nos volvemos adictos a las cosas? Bueno, diversos factores pueden contribuir al uso y abuso de sustancias adictivas y de conductas adictivas, principalmente en los adolescentes. La personalidad de los hijos adolescentes, la interacción de la familia y la comodidad que siente sus hijos con sus pares son algunos de los factores relacionados con el consumo, ¿sí?, de adolescentes de sustancias adictivas, pero también de conductas. Y esto se refleja, como les decía, en el tema de los videojuegos, en el tema de las relaciones complicadas. Créanme, incluso la misma toxicidad en una relación se puede volver como una adicción. He conocido personas que necesitan del conflicto para estar a gusto, ¿sí? A gusto en la relación misma. Sí, es cierto. Aurora Martínez nos dice, el celular es otra adicción. Totalmente de acuerdo. Un celular, ¿sí?, en definitiva, se vuelve una adicción. Yo creo que ahorita es la adicción más latente que puede haber a nivel mundial, ¿sí? Y somos de esas personas que no lo soltamos. Jóvenes se han quitado la vida por el simple hecho de que les quitan el celular. Hoy, se los prometo, hoy camino al trabajo, estaba escuchando, iba yo en el Metrobús
y estaba escuchando a un padre de familia hablando por teléfono y regañando a uno de sus hijos que no quería ir a la escuela, que no iba a ir a la escuela más bien. Y les explico, la situación era tan grave que el padre dijo de plano le voy a romper su madre. Así, tal cual, ¿sí? Todos nos enteramos y perdón, voy a dar este ejemplo porque Aurora Martínez tiene mucha razón. El celular se ha vuelto una adicción. Una gran, gran y terrible adicción. De verdad que sí. Lore, muchas gracias. Besotes por estar. González Malva, amiga hermosa, gracias por estar. Almadelia Dala, ya la vecina, gracias por estar. Gracias, en verdad, se los agradezco. Adriana Morales, besos. Adriana Pantoja, amiga, gracias. Silvia Soto, igual, besos hasta la República del Pasto. ¿Ok? Bueno, para que dimensionemos esta situación, el chavo simplemente se metió al baño, y eso es lo que dijo el papá, y todos los del Metrobús lo escucharon, ¿sí? El chavo no quería ir a la escuela, ¿sí? El papá, por lo que vi, le marcó a su otro hijo, le pidió que le pusiera el altavoz y le gritoneó, todos lo escuchamos, que si no se iba a la escuela, le iba a partir su madre y que le iba a quitar el celular. Y yo creo que al chavo le dio más miedo que le quitaran el celular a que le rompieran su mamacita en gajos. El tema es que yo también he tenido que castigar cuando estaba chica mi hija, quitándole el celular. Me acuerdo que el primer castigo fue más de un mes y le dolió bastante. Yo mismo, en alguna ocasión que me he quedado sin celular, la he padecido también por este tipo de situaciones. Cuando me han cancelado, por ejemplo, me han bloqueado en Facebook por 30 días, sí es algo que dices, caray, pues, ¿qué pasó? Es mi cuenta de Facebook, ¿saben? Y este tipo de situaciones sí se vuelven un poco complejas, eh, al grado de que pareciera que no tuviéramos otra cosa que hacer que simplemente estar en redes sociales, dejando a un lado el tema del celular, que es la entrada hacia las redes sociales muchas veces sí se han vuelto una adicción. ¿Cuántas veces no hemos estado, por ejemplo, aquí? A lo mejor ahorita son las 2 de la noche, ¿ok? Y de repente nos empezamos a poner a ver TikTok y el TikTok nos lleva hasta las 12:30 de la noche, viendo estos pequeños cortos, videos que nos divierten muchísimo, o enterándonos de algún chisme de la farándula, porque además son pequeñas cápsulas donde te dan tanto de farándula como de política, como de salud, como de ejercicio, como chisme, como bromas, como miles de cosas. El contenido es mucho, pero estos celulares vamos, las redes sociales están diseñadas precisamente para hacer una adicción. Esto es una droga totalmente virtual, en la cual los chavos se clavan tanto en busca de likes, porque realmente es un fenómeno en el cual, híjole, vamos a tener ya generaciones enormes de youtubers y menos generaciones de doctores, arquitectos, abogados, licenciados y demás, porque muchas personas están tratando de hacer su vida a través de lo que es la plataforma, ya sea la que me digas, ¿sí? Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, muchas, muchas, muchas. Y esta gran variedad de plataformas es como en el mundo real, esta gran variedad de sustancias que pueden llegar a ingerir cualquier persona adicta. Sí, totalmente de acuerdo. Hay quienes traen dos. Yo traigo dos. Bueno, uno lo dejo en casa, honestamente, y nada más me llevo uno, ¿sale? Pero sí, honestamente, y lo hago porque yo tengo dos Facebook, vamos, ¿sí? Entonces trato de mantenerlo de esa manera. Pero la verdad es que es algo increíble todo lo que se da, ¿eh?
créanme que es algo sumamente impresionante cómo puede llegar a generar tal adicción, algo que ni siquiera te inyectas, vamos, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Sí es complicado, muy complicado en definitiva. Pero bueno, vamos a regresar al tema en sí. Como te decía, estos son factores que pueden generar una adicción, ¿sí? Estos son algunos de los factores de riesgo comunes para el abuso de sustancias adictivas. Aquí vamos a dejar a un lado el tema de las adicciones virtuales y de estas conductas que tenemos que considerar de riesgo, ¿sí? Como te decía, incluso en algún momento la televisión fue una adicción, ¿saben? El cigarro es otra adicción, ¿sí? Pero ahorita me voy a meter con esas sustancias. Pero, por ejemplo, todo aquello que genere un distractor para tu vida normal y que te genere una obsesión, es una adicción. Por ejemplo, el ejercicio. Yo en algún momento me clavé demasiado en el ejercicio, al grado de que me quedaba 4 o 5 horas en el gimnasio y me aventaba rutinas hasta de 20 ejercicios. Hasta que un coach me dijo, oye, ¿qué onda? ¿Qué haces? ¿Por qué haces tanto? ¿Sí sabes que con eso atrofias el crecimiento de tus músculos? Y la verdad me sorprendí cuando me lo dijo de esa forma, lo recuerdo bien, a mi tocayo, saludos al buen Israel, me abrió la puerta así, porque yo estaba tan clavado en el gimnasio que créanme que incluso no desayunaba. Lo primero que tomaba la proteína y demás y me iba al gimnasio y regresaba a comer, así, en la tarde. El problema que yo tenía es que incluso se me empezaba a caer el cabello, ¿sí? Se me hacían huecos en la barba. Y me vio el coach y me dijo, oye, ¿sabes qué? No estás desayunando, no estás llevando un buen control y te estás obsesionando con todo esto y no estás teniendo un crecimiento. Algo está pasando contigo y no es algo del gimnasio. Y no es que quieras esta obsesión por crecer, porque no lo estás logrando. A lo mejor te estás fugando de algo. Y sí, ya cuando lo analicé, y fue mucho antes de la pandemia, dije, caray, sí, tienes toda la razón. Tuve que hacer ajustes en mi vida, hasta trabajar esa parte y reconocer que tenía un problema. Y cambiaron muchas cosas. Ya cuando empecé incluso a trabajar con Israel, solucioné ese problema de mi adicción al ejercicio, ¿saben? Y fue algo muy curioso, porque yo ya cargaba cierto peso. Él lo que me hizo fue quitarme el peso y ponerme rutinas más pequeñas. Y ahí fue cuando obtuve mejores resultados. Ferch López nos dice, en lo personal, a mí me da pena gastar minutos de vida en las redes sociales. Sí, 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 sí te creo, sí lo entiendo, sí pasa mucho. Honestamente sí lo entiendo. Y tristemente, ¿sabes cuál es el problema, Ferch? Es que de repente encuentras mucho contenido banal, mucho contenido que no le deberíamos estar prestando atención, pero tristemente ese contenido banal de burla, de sarcasmo, de humillación, de ofensa y demás, es el que genera más atracción y es el que genera más adicción. Y mucha gente busca ese tipo de contenido precisamente porque se les hace divertido y se les hace una adicción burlarse de los demás. Así de complicado, ¿sí? Fred López nos dice, con media hora de ejercicio está perfecto y proteínas naturales. Sí, claro, fíjate que de esas 4 o 5 horas que le dedicaba al gimnasio, ¿qué crees? Que ahora he reducido mis rutinas a menos de 1 hora, casi 45 minutos. Intensas, cortas, bien trabajadas, con buena técnica, con peso, de manera adecuada y me han dado mayores resultados. Y esto también se lo tengo que agradecer al coach Leo, ¿sí? Que también me enseñó a trabajar estas formas en series, ¿sí? En circuitos, básicamente. Y esto me ha ayudado a reducir mis tiempos y a no ir a perder el tiempo en el gimnasio, porque también de repente los amigos, la charla y todo eso, también tienes mucho tiempo muerto, ¿no? Pero bueno, perdón, les quería compartir también esta parte. Lo que me sucedió hoy en la mañana con el tema de la adicción de este chavo, en el cual ya el papá estaba desesperado, incluso, perdón, y retomando ese tema, el papá
habla con la mamá y le dice, este cabrón no entiende, ¿sí? Ya nos está viendo la cara, ya hasta aquí, hay que quitarle el celular, porque él no lo suelta, y ese celular es el que lo hace que se duerma hasta tarde, porque antes, por ejemplo, teníamos la televisión, y bueno, como sea la televisión se podía apagar, aquí se llevan el celular abajo de las cobijas, se tapan y siguen bajo la misma temática, viendo videos, comentando con amigos, no descansan, obviamente tu cerebro sigue activo, aunque se duerma, aunque cierres los ojos, el cerebro sigue con actividad. Y obviamente esa actividad no permite tener un descanso adecuado. Cuando te presentas al siguiente día al trabajo, a la escuela, a cualquier actividad, si vas mermado en ese sentido, no vas a rendir igual. Por eso es importante que cuando te vayas a dormir, apagues todo. Desconectes tu cerebro de todas las actividades virtuales, físicas, emocionales y demás para que puedas tener un descanso óptimo. ¿Ok? Perdón, pero tenía que cerrar el tema así. ¿Ok? Como te decía, temas como la comida, ¿sí? Como el sexo, como el trabajo, como las redes sociales, ¿sí? Como la fiesta, ¿sí? Cuando son de forma excesiva y descontrolada y que afectan tu calidad de vida y tu entorno familiar, ya se pueden considerar una adicción. Y hay que atenderlas. Puede ser que sea una situación emocional, una depresión, problemas de salud, incluso física y mentalmente, por los cuales te estás evadiendo y te estás fugando a través de estas conductas. Ojo, aquí no estoy citando ninguna sustancia. Ahorita me voy a meter con el tema de las sustancias. ¿Por qué quiero hacer esta aclaración? Porque la adicción, como te decía desde un principio, es también una conducta obsesiva, la cual te lleva a sabotearte incluso tú mismo, tu vida, tu trabajo, tu convivencia familiar, tu entorno social, laboral, ¿sí? Y a veces estás tan metido en este entorno que no te estás dando cuenta que te estás autosaboteando. Aún así, sigues culpando a todos los demás de todo lo que te sucede y de lo que no te sucede. Porque a lo mejor dentro de todas estas actividades dices, es que yo merecería tener un carro, una casa, una moto, una mujer hermosa, un hombre hermoso, alguien de gimnasio, alguien de cuerpazo. Pero este autosaboteo y esta adicción a autosabotearte solo te hace buscar excusas y no trabajar en ti porque estás evadiendo tus responsabilidades y hay que tener mucho ojo en ese sentido. Pero sí quiero puntualizar esta diferencia, ¿sí? Porque aquí no estamos incluyendo sustancias que alteren tu percepción de la realidad. Aquí simplemente tenemos conductas en las cuales somos conscientes, algunas veces, pero comúnmente somos inconscientes, que estamos generando una situación complicada para nuestra salud emocional y física, y no solo para nosotros, sino una también salud y convivencia con nuestro entorno, con nuestra familia, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijas, con tus hijos, con tus hermanas y hermanos, con tu madre, con tu padre, ¿sí? Con quien estás llevando una convivencia y en la cual simplemente tu adicción no te permite tener una convivencia sana. Yo conocía a un amigo mío que trabajaba para mí cuando tenía unos taxis ejecutivos y él era adicto a las peleas. Y él me decía, ¿sabes qué? Es que me encanta romperme la Mauser a golpes. Yo llego a las fiestas y estoy viendo quién se ve bien chacalón, quién se ve de mi peso para empezarme a picudear con él, ¿sí? Y provocarlo y agarrarme a golpes. Imagínate tener esa adicción, ¿no? En la cual, por ejemplo, en una situación así, descontrolada, y solo por querer tener esta adrenalina, porque también la adrenalina es una adicción, ¿sí?
te agarras a golpes con el que no debes de agarrarte a golpes, y es alguien que a lo mejor perdió y saca una pistola y te mata, ¿no? Por esta adicción a la adrenalina, a la emoción. ¿Qué pasa, por ejemplo, con aquellas personas que consumen comida en cantidades escandalosas, de una forma no sana, ¿sí? Que consumen pizza, que consumen refrescos, que consumen tacos, que consumen, vamos, que tienen una alimentación terrible, pero porque esa es su adicción, el consumir, comer en cantidades exageradas, y que tienen un sobrepeso y que no quieren parar. Y hay gente que les dice, oye, ya, tu familia te dice, por favor, para. Y ellos siguen y siguen y siguen. En primera instancia, es un desgaste económico para la familia terrible. Y lo peor de todo es que es una enseñanza que le estás dando a los menores que vienen atrás de ti. Entonces, creen que el comer los hace felices y tienen una percepción errónea de la felicidad, de la satisfacción. Y de repente se desbordan también. Me ha tocado ver familias que yo los conocí delgados y de repente ya cuando los vuelves a ver y están juntos, ahí van, todos gorditos y demás, ¿no? Perdón, no es una crítica hacia los gorditos, sino esa forma de comer tan insana, ¿sí? Que genera percepciones erróneas. Sé que es un poquito complicado entender esta parte del sobrepeso, ¿no? Porque a lo mejor mucha gente percibe que los gorditos son muy felices, los ves comer y wow, pero no es así. A veces comen por ansiedad, a veces comen por angustia, por evadirse de ciertas cosas. Y eso es lo que le están enseñando a sus hijos. Y ahí estamos también heredando vicios. Y hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Mucho, mucho cuidado. Porque al rato a lo mejor viene una amputación, viene una diabetes, puede venir muchas otras enfermedades que se pueden disparar con una obesidad. Y hay que tener mucho cuidado. Y eso es otro desgaste. Hay que tener mucho, mucho cuidado, ¿no? Pero en fin, ok. Hasta aquí este tema de las adicciones que no son a través de las sustancias. Ahora sí me voy a meter en el tema de las adicciones que alteran la percepción de la realidad. Ferch López nos dice, sí, pero recuerda que si es adicción, yo lo tengo que trabajar mucho. Y mi ex, eso me lo dijo, que yo no tuve el tiempo para él. Y yo me siento bien porque sabes lo que he logrado. Y yo dije, no le daré gusto. De todas maneras, no lo valoran. Mejor quedarme a gusto conmigo. Sí, claro. Ok, perfecto. Ojo, ok. Yo te estoy hablando de un entorno familiar donde es una familia nuclear, vamos, padre, madre, hijos y demás, ¿no? Ya en las relaciones que a lo mejor no se pueden considerar, por ejemplo, como una familia como tal, ¿sí? En definitiva, vamos, a lo que voy en este tipo de relaciones, a lo mejor es más fácil romper el vínculo emocional, ¿no? No tanto así en una familia nuclear. Ahí tiene que pasar el proceso de divorcio y hay muchos otros factores, ¿no? Aquí, por ejemplo, se termina la relación y está bien, ¿sí? En este caso, por ejemplo, qué bueno que tú tienes la fuerza de voluntad para trabajarlo. Eso es algo fundamental. En definitiva, por ejemplo, aquellas personas que tienen este tipo de problemas, ya sea con el sexo, con el trabajo, con la comida, con las redes sociales, con la adrenalina, como te decía, tienen situaciones que están evadiendo emocionalmente, ¿sí? Y que no las quieren trabajar y no las quieren reconocer. Y tristemente los está llevando a este desborde o a esta fuga errónea a través de estas conductas insanas, ¿sí? Y que de alguna manera saben que también les sirve como un castigo, ¿sí? De verdad les sirve como un castigo. Y eso es complicadísimo, muy, muy complicado, porque no quieren
reconocer que tienen un problema, pero sí prefieren autocastigarse. ¿Sí? De verdad que eso también es complicado. María Gadea Ruiz, gracias por estar siempre, de verdad te lo agradezco. Isidro Esquivel, arriba el Necaxa, carnal, gracias por estar. Salvador Cruz, hermanito, fuerte abrazo, gracias en verdad por estar, de verdad te lo agradezco. Gracias. Mil gracias a todas las personas que están ahí. Por favor, si tienen algunos comentarios, adelante, anímense, por favor, déjenlos ahí. Si hay algo que les esté incomodando, también, por favor, coméntenmelo. Se vale, ¿eh? Créanme, aquí recibimos todo tipo de comentarios, críticas, y para nosotros es muy importante tener esta retroalimentación. No se trata nada más de venir y hacer un monólogo. Se trata de dar un punto de vista y que todos ustedes, si tienen alguna opinión, adelante, que lo hagan, ¿sí? Nos dice Fertz López, no tuve el gusto de vivir con mis papás porque soy huérfana. Así no pude decirlo, pero tampoco me he hecho adicta a vicios. Yo lo sé, cariño, yo sé tu historia, ya me la platicaste, yo lo entiendo de verdad y te lo he dicho muchas veces y te lo he reconocido. Te admiro por el gran crecimiento que has tenido, todo lo que has logrado. De verdad que eres una mujer a la que admiro y respeto como no tienes idea, ¿sí? Pero porque tuviste la decisión y porque también hubo a lo mejor personas en su momento que te pudieron dar el consejo y tú tuviste la disposición de aceptar esos consejos, ¿sí? Y además también la intención de informarte. Tú eres enfermera y sabes también lo que es llevar una vida sana, sabes los riesgos. Tú en tu trabajo debes de conocer muchas situaciones complejas con temas de adicción. Por eso es importante hacer llegar esta información a aquellas personas que no tienen a lo mejor la oportunidad de conocerlo, ¿no? Como te digo, hay muchas conductas que generan adicciones, ¿sí? Y que comúnmente no se mencionan como tal, pero todo lo que sea un exceso y que transgreda la calidad de vida que puedas llegar a tener, se puede considerar una adicción, ¿eh? De verdad. Y se vuelve, incluso se suma a una depresión y puede ser un autosabotaje, como te decía, pueden ser muchos factores, pueden sumarse muchas cosas, entonces puede ser muy complicado salir. Por eso es importante obtener la ayuda adecuada. Pero en primera instancia, para dar el primer paso, hay que reconocer que tenemos un problema, que tenemos una conducta insana, que tenemos una adicción. Por eso es que decidí tocar también este tema. ¿Va? Y por eso quise hacer esta diferencia entre las adicciones que van más allá de las sustancias psicotrópicas que alteran la percepción, ¿sí? Con las conductas que nosotros tenemos por evadir responsabilidades, por situaciones emocionales, tal vez por una situación, por una enfermedad mental, si tú quieres, por alguna mala educación, por una percepción distorsionada de la realidad. Por eso es muy importante comprender esta parte. Para mí es fundamental dejar muy en claro esta parte. ¿Sí? Por eso es importante hacerles mención que todo esto tiene un trasfondo. Pero hay también situaciones que se marcan con cierta diferencia. ¿Va? Ok, ahora sí, cuando nosotros hablamos de adictos o de adicciones, lo primero que se nos viene es precisamente el consumo de drogas. ¿Qué son las drogas? Bien, ahorita te voy a mencionar qué son las drogas. Perdón, aquí lo tenía, pero con todo esto que, híjole, no tienen idea de repente de las que paso para terminar de hacer las cosas, pero bueno, aquí estoy y eso es lo más importante. Me gusta estar con ustedes y créanme que es algo que agradezco muchísimo. En primera instancia, una droga es toda sustancia química farmacológicamente activa en el sistema nervioso central que se utiliza porque produce determinados efectos placenteros, que son los denominados efectos buscados, ¿sí? La conceptualización de la palabra droga, lejos de simplificarse, se ha complejizado con el paso del tiempo. Podemos concentrarnos en algunos de estos conceptos que resultan útiles en la comprensión del proceso de uso de drogas. Droga es toda sustancia química farmacológicamente activa, como te decía, en el sistema nervioso que se utiliza porque produce determinados efectos placenteros que son los denominados efectos buscados. Permítanme tantito. Ya se fue la patrulla.
Estos efectos constituyen los llamados reforzadores positivos, que es lo que aparece luego de que las personas experimentan un estímulo agradable y determina la repetición del uso de una sustancia. No todas las sustancias químicas psicoactivas o drogas producen la misma intensidad de refuerzo positivo, ¿sí? El uso de drogas por su acción neuroquímica también produce una adaptación del sistema nervioso central y como consecuencia aparece el refuerzo negativo, es decir, un estímulo negativo que intenta ser abolido por el usuario. No sé si quedó claro este tipo de... Quedó claro la percepción de lo que es una droga. ¿Mm? Elvia Martínez, saludos desde Tapachula, Chiapas. Bendiciones para todos. Buenas noches. Gracias. Igualmente bendiciones para ti. Te mando un fuerte abrazo. Y nos dice Elvia Martínez, yo soy adicta a la música. ¡Wow! ¡Qué bien! Excelente. Esa es una buena adicción. Yo creo que también habrá algunas adicciones sanas, ¿saben? No todo debe de ser malo. Yo creo que hay situaciones que nos permiten tener mayores beneficios, la constancia. Lejos de ser una adicción, yo creo que la constancia y la determinación para ciertas actividades que te generen placer son buenas, pero siempre y cuando no afecten tu cotidianidad, ¿sí? Sí, nos dice, jaja, pensé que era en la calle, aquí en la calle el ruido de la ambulancia y no fue acá contigo. Sí, acá fue conmigo. Lo que pasa es que han estado pasando algunas patrullas, ambulancias, entonces sí, pues puede ser que vayan a atender alguna emergencia, esperemos que estén bien y que no sea nada de gravedad, ¿va? Listo. Ok, como les mencionaba, creo que lo importante de todo esto es reconocer que propiamente las drogas como tal fueron creadas con un fin clínico, con un fin benévolo y con un fin de ayuda a quienes necesitaban sanar alguna situación. Por ejemplo, hay drogas como la morfina, ¿sí? Que evitan, tienen un efecto placebo, tienen un efecto de relajación, de aminar dolores, ¿sí? Aminorar dolores, disminuirlos, ¿sí? Y que también generan este placer de disfrute, de somnolencia, pero agradable, ¿saben? Está la misma marihuana, ¿sí? Y lo digo así para evitar que nos vayan a sancionar de alguna manera, que realmente las veces que yo de alguna manera la he olido, a mí la verdad me genera repulsión, ¿sí? Honestamente. Pero lo que yo he percibido es que aletarga los sentidos, los adormece. No es una droga que realmente los active como tal, los apacigua y eso hace que sus sentidos estén aletargados. Entonces, ¿se imaginan una persona que va fumando marihuana en una motoneta o que va fumando marihuana en un carro? A lo mejor no percibe que alguien vaya a pasar y puede generar una desgracia, ¿sí? Pero ok, déjenme, ya me estoy clavando de alguna manera en drogas en particular, pero no. Déjenme decirles cuáles son los riesgos de esto. Ok, diversos factores pueden contribuir al uso y abuso de sustancias activas por parte de los adolescentes. La personalidad del hijo, como ya se los había mencionado, las interacciones de la familia y la comunidad que sienten su hijo con sus pares, en algunos factores relacionados con el consumo de adolescentes de sustancias adictivas. Perdón, hago hincapié y retomo este texto porque para los jóvenes hoy en día es mucho más fácil conseguir drogas a través de estas redes sociales, a través de ciertas amistades que ya saben, creo que hoy está muy normalizado el consumo de la droga en todos los ámbitos sociales,
tanto para personas con escasos recursos como para personas que tienen muchos recursos. Ese es el gran tema, que se ha normalizado el consumo de las adicciones, el consumo de las drogas y que ha generado una adicción y que la misma adicción como tal hacia las drogas se ha normalizado. Ya es común ver a grupos de personas en la calle fumando y compartiendo una bacha de marihuana, ¿sí? O que en fiestas compartan tachas, ¿sí? O que se inyecten drogas, o que incluso mezclen. Algo que siempre se ha dicho y que es muy real y que creo que es la puerta de entrada a muchos consumos de sustancias, es, por ejemplo, el empezar a fumar o el empezar a beber vino, bebidas alcohólicas. Es cierto que por mucho tiempo la adicción al cigarro se vendía a través de ciertos estereotipos. Para los chavos, igual hoy en día, los Marlboro no tienen el mismo significado que tenían para nosotros. Pero para nosotros los Marlboro representaban masculinidad, ¿saben? Porque era representada por un vaquero. Y nos vendían esa idea. Y te sentías el hombre Marlboro. Y déjenme decirles que era un producto para mujeres. Marlboro estaba diseñado para las mujeres, pero no funcionó. Y le tuvieron que dar un cambio. Y ahí está. Cuando se junta la publicidad engañosa con una sustancia que puede generar adicción y que puede generar incluso la muerte. Por si no lo saben, el fin del hombre Marlboro, ¿sí?, es que murió de enfisema pulmonar. De hecho, su hermano hizo una campaña para hacer conciencia sobre el consumo de tabaco, porque su hermano falleció por consumir tabaco, por ser el hombre Marlboro. Incluso tuvo su película El hombre Marlboro. Es una película que pueden encontrar en YouTube sobre el hombre Marlboro y Harley Davidson, que es obviamente quien representaba la marca de motocicletas. Pero vean, y se los vuelvo a mencionar, todo lo que son temas de drogas, en este caso drogas permitidas, ¿sí?, van acompañados, por ejemplo, de publicidad. Porque también la publicidad es un gancho para venderte una identidad. Muchos de los jóvenes que iniciamos fumando Marlboro no teníamos una identidad adecuada, ¿sabes? Nos queríamos sentir en ese entonces identificados por un cigarro, por un vino, por un tequila, ¿sí? Porque los otros nos vieran como alguien diferente, como nosotros nos queríamos proyectar como la persona que estaba en los comerciales, ¿sí? Y entonces eso es totalmente diferente y absurdo, ¿saben? Porque nos vendían identidad. Y nosotros como jóvenes necesitados de esa identidad la adoptábamos. Pasa lo mismo hoy. Y te venden todo este concepto de mucho dinero con los narcotraficantes y demás, y con todas las personas que consumen drogas, y siempre la fiesta, y siempre la vida loca, y siempre el reventón. ¿Sí? Y no es así. Porque después del consumo, la vas a pagar. La vas a pagar tarde que temprano. Y el tema de la adicción es que te lleva al consumo en exceso de cualquier sustancia. Totalmente. El exceso es lo que te va a acabar. Yo he conocido muy pocas personas que realmente consumen sustancias psicotrópicas, las disfrutan y honestamente las controlan. Son muy, muy, muy pocas las personas que ya sí llegan a tener ese control. Créanme, no es algo para presumir, pero vamos, sí lo admiro en ese sentido. Tengo que reconocer, por lo menos tengo que reconocer, que no se les genera una adicción. Gente que sale y que a lo mejor se fuma su cigarro de marihuana o se toma una pastilla, pero saben lo que tienen que hacer, ¿sí? Entonces, es importante esa parte. Es importante entender qué es lo que sucede.
Les vuelvo a repetir, todo esto creo que ha sido ya desde hace muchos años consecuentado por una gran industria atrás. Y reitero, fumar y beber son la entrada a muchas otras drogas, porque necesitas sentirte identificado. El consumo de alcohol también te lleva a lo mejor a sentir un placer, ya cuando estamos totalmente ebrios, ¿sí? De repente dejamos de dimensionar las cosas como realmente son y nos sentimos que el Superman, ¿sí? Que la más bella de la fiesta, ¿sí? Eh, Nos sentimos que todos podemos, borrachos salimos a manejar y cometemos cada burrada. ¿Sí? El alcohol desinhibe, por ejemplo, y puedes ver a una chica que realmente es muy seria, ya con unos tragos encima, destramparse, ¿eh? Y porque a lo mejor ese alcohol lo que hizo fue sacar esa represión que tiene, liberarla de esa represión, pero nunca la trabajó, simplemente la liberó. Y si le sumamos a lo mejor la fiesta, la música, los amigos, ¿sí? La incitación, la atención que nunca ha tenido, wow, la chica se puede subir en una mesa y hacer hasta un striptease. Y eso es con alcohol nada más. No te digo de las demás drogas ahorita, ¿vale? Entonces, estos son algunos de los factores de riesgo comunes para el abuso de sustancias adictivas en adolescentes. Y ojo, hay que prestar mucha atención. Antecedentes familiares de abuso de sustancias. Esto es algo que muchas veces no queremos reconocer. Todas aquellas personas que fuman y beben de manera común en casa y tienen hijos, están mandando ese mensaje de que beber, ¿sí? Y ponerse hasta las chanclas es lo adecuado. Que toda comida se tiene que acompañar con una chela, que toda comida se tiene que acompañar con una cuba, con un vino, con algo. Y no les demostramos a nuestros hijos que a lo mejor el tequila, un mezcal, la cerveza, una cuba, puede ser simplemente un aperitivo, puede ser simplemente un digestivo, pero que no es necesariamente indispensable que esté en la mesa. Pero si nosotros acostumbramos tener cervezas de manera recurrente en el refrigerador, pues claro, los hijos lo van a ver y eso es normal y con eso van a crecer. Ahora, si ellos se acostumbran ver al padre cada tercer día borracho, eso es lo que van a ser de grandes, a menos de que cambien, obviamente, y valoren y digan, yo no quiero ser mi papá, porque también es muy válido. Hay papás que obligan a beber. Les platicaba la otra vez con Yadi el caso de una tipa que sonsacaba a un amigo mío. Iba por él a a su casa, lo sacaba cuando él estaba ya con su familia y se lo llevaba a beber. Afortunadamente ya esa situación se acabó, ¿no? Tanto para ella como para él. Pero sí generó situaciones muy complejas, ¿se imaginan? Cuando se supone que es la mamá la que tiene que cuidar y proteger, ella era la que incitaba al vicio por su alcoholismo, pero necesitaba arrastrar a su hijo. Qué triste. Pero bueno, como te digo, normalizar las cosas, cotidianizarlas, no es tan bueno. O sea, hay situaciones como, te lo vuelvo a mencionar, ¿no? El tener alcohol. Si consumes alcohol, hazlo en los espacios adecuados. No te estoy diciendo que te ocultes, ¿sí? Pero creo que sí, no es común o necesario tener siempre la chela en la mesa. O tráete el tequilita y ahorita la sobremesa, porque mucho sucede en ese sentido. Ay, sí, ya comimos y después, ay, como vinieron a comer, o como está yerno y como todos vivimos en la casa, a ver, ahí está el pomito y vamos a echarnos. De verdad a mí me sorprende esa adicción y esa conducta que tienen los chavos y que teníamos nosotros en algún momento, que solo pensábamos en ir a una fiesta para beber.
Por lo menos yo me acordaba que a mí me encantaba ir a las fiestas a bailar y es algo que disfruto todavía. Y con quien he convivido sabe que yo prefiero bailar, comer, que estar, por ejemplo, bebiendo en sí. Puedo tener una buena charla, puedo beber, ¿sí? Pero no es mi prioridad como tal. Y hoy, por ejemplo, en el trabajo, en la escuela, con algunas amistades y demás, escucho que no, ya viene el fin de semana, ya nos vamos a poner hasta las chanclas. Y no solo eso, nos vamos a meter pastas, nos vamos a meter esto, nos vamos a meter aquello, así, ya con una tranquilidad que sí de verdad te sorprende. De verdad, de verdad, de verdad. Pero bueno, el siguiente punto, una afección mental o de comportamiento como depresión, ansiedad o trastornos por déficit de atención e hiperactividad. Y esto es porque a lo mejor tenemos ciertas conductas complicadas, ¿sí? Que comúnmente no queremos atender y lo que hacemos es generar eh, otro tipo de criterios para atender ciertas conductas. Ah, no, déjalo, es que él es muy inquieto. Ah, déjalo, es que él es muy retraído y demás. No sabemos si tiene un cuadro de depresión, no sabemos si tiene hiperactividad, no sabemos qué está pasando con esa persona, pero no lo queremos atender porque no queremos asumir esa responsabilidad, porque a lo mejor nos da miedo de que nos digan, oiga, su hija tiene depresión, su hija es hiperactiva, ¿saben? Su hija tiene un problema mental, ¿sí? Que nos digan, ¿saben qué? Ojo, cuidado, su hijo tiene esta situación difícil de atender y muchas veces el factor a lo mejor gasto, el factor religioso, ¿por qué nos haces esto? No, Dios lo va a lograr. O simplemente la displicencia de decir, déjalo, va a crecer y se va a componer. Y no es así. Elvia Martínez nos dice, aquí vi a un papá darle tecate a su hijo de 8 años. Le dijo, toma, así te haces machín, solo porque no tenía a la mano mi celular para grabar cuando el niño tomó 2 tragos de cerveza que el papá borracho le dio. Totalmente de acuerdo. ¿Te imaginas, o sea, cómo están normalizando? Y al rato el niño ya no va a querer un frutzi, ya no va a querer un bon, ya no va a querer refresco, ya no va a querer agua de sabor, va a querer una tecate. ¿Y con qué cara le va a decir el papá, no lo hagas? ¿No? ¿Con qué cara? No sé si recuerden, había un TikTok de una chavita bien pequeña que decía, me voy a echar un shot, me voy a chingar un shot. Y traía el caballito. Y la mamá le decía, no, ¿cómo crees que estoy aquello? Sí, me lo voy a echar. ¿Y qué estoy aquello? Y gracioso, grabándola y subiendo las redes sociales. La muy tarada de la mamá. Otro caso de un niño que a fuerzas quería una cerveza y se pone a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. Y estamos hablando de un niño de 4 o 5 años, también a fuerzas queriendo beber y haciendo un drama porque él quería tomar cerveza. O sea, los grados de alcohol que tiene el tequila, que tiene la cerveza y dándoselos a niños pequeños. O sea, ¿se imaginan a qué grado estamos llegando? Uf. Ya habíamos dejado ese punto, pero qué bueno que nos hiciste esta mención, Elvia. Sí es muy, muy importante que como adultos tengamos la responsabilidad que nos compete para poder atender este tipo de situaciones. No podemos ser nosotros quienes promovamos este tipo de conductas en los hijos, este tipo de adicciones. Nosotros mismos como padres, que debemos de rescatarlos, los estamos generando como adictos. Qué terrible, de verdad, qué terrible, qué situación. Miren, yo soy adicto al agua congelada y es agua congelada, ¿eh? Un día voy a grabar cómo hiervo el agua, la echo a la botellita
y la meto al congelador, de verdad. Lo voy a grabar para que vean que sí es agua. Y no me regañen como, por ahí me regañaron que me dijeron, ¿estás tomando refresco? No, se los prometo que no. Es simplemente agua congelada. ¿Mm? Perdón. Tenía que hacer la aclaración. ¿Sí? Ok. Como les decía, una afección mental o de comportamiento como depresión, ansiedad o trastorno por déficit de atención o hiperactividad puede generar algún tipo de adicción. Y esto es porque a lo mejor para quitarse la depresión consumen algún tipo de sustancia que les dé el levantón y que con eso sientan que ya no existe la depresión. Pero ese momento placebo, ese momento de éxtasis, ese momento de disfrute, va a empezar con un pico y va a bajar. Y la depresión va a ser mucho más grave. Va a ser mucho más complicada. ¿Sí? Por ejemplo, para la hiperactividad, hay personas que sí requieren ciertas drogas, que los apacigüen, que los calmen, que los tranquilicen y que puedan tomar, tener una vida normal. Para muchos de ellos también, por ejemplo, les funciona el deporte. Les mencionaba la otra vez, dos medallistas olímpicos mexicanos, ¿sí? Tenían hiperactividad. Y hasta que llevaron a los chavos al deporte, pudieron atender todo ese tipo de situaciones. ¿Y qué tenemos en estas conductas de hiperactividad? Bueno, estos chavos que no pueden estar quietos, ¿sí? Que incluso están en la escuela y necesitan estar gritando, saltando, cotorreando, que son muy inquietos, que de repente no prestan atención, pero es por esa conducta de hiperactividad, ¿sí? Entonces, hay situaciones muy graves que se pueden controlar. Para eso fueron diseñadas las drogas, no para una situación recreativa, sí para una situación médica, de atención al sistema nervioso, porque muchos factores pasan por el sistema nervioso. Entonces tienen que tener este consumo de sustancias en cantidades proporcional a la situación que están viviendo y siempre recetadas por un médico, por un doctor, por un especialista que permita tener, híjole, perdón, me voy a quitar el chaleco, está haciendo muchísimo calor. Ay, perdón. Disculpe usted, perdón. Perdón por quedarme, pero es que la verdad es que traía la playera, bueno, la camisa. Disculpen la facha, perdón, me quité, pero es que hace mucho calor ya. Como les decía, ¿sí? Las sustancias fueron generadas o creadas con fines médicos, no con fines recreativos. Solo que muchas personas han sacado provecho de ese tipo de situaciones y las venden y las incluso reproducen de una manera clandestina y no óptima, utilizando no las proporciones adecuadas y mucho menos la higiene, la limpieza y las cantidades adecuadas que tienen que ser para la función que es. Hoy en día de repente venden tachas, pastillas y demás en cantidades exageradas y no hay alguien que les diga, sabes que con una vas a estar bien. No, hay quienes se meten tres porque quieren estar hasta el tope de euforia, porque quieren estar hasta el tope de placer, ¿sí? Quieren estar hasta el tope de alegría y vivir ese momento. Pero después, como te digo, sube y tiende a bajar. Tiende a bajar y eso es terrible. Y es cuando se empieza a volver la adicción, porque no quieren volver a estar en esa situación. Tienen que volver a consumir para volver a dar el levantón. Y así es como se va formando esta adicción. Bueno, otro de los factores, ¿sí? Es el comportamiento impulsivo o riesgoso, ¿no? Donde no miden los jóvenes eh, los riesgos que llegan a tomar. Como te digo, ahí te va, ¿sí? De repente estas personas toman, ¿qué te gusta? Si a lo mejor con una pastilla se pueden sentir bien, toman 3 pastillas de esas y andan hasta el tope, ¿sí? Y andan felices y son capaces de arriesgar su propia vida por la misma euforia, porque no miden consecuencias, porque a lo mejor salen a manejar. ¿Se acuerdan de un accidente muy famoso que hubo en Reforma, donde un carro terminó total, un carro de gama alta,
totalmente destrozado, que mató a unas personas, ¿sí?, que venían con este tipo, ¿no? Bueno, el tipo venía drogado y venía hasta el full y se fue a estampar, quedó destrozado, destrozado. Y las personas que venían ahí también murieron. El tema es que incluso, y para que lo recuerden y lo ubiquen, ahí les va, a esta persona con tal de no hacer responsable, lo hicieron como pasar como si fuera un trabajador de una paletería. Igual y lo pueden recordar, ¿no? Igual y lo pueden recordar. Lo hicieron para que no pagara seguros ni las compensaciones por la muerte de las otras personas. Entonces, pues como ven, sí hay muchas situaciones complejas, sí hay situaciones terribles, ¿eh? De verdad que sí, se pierde todo tipo de percepción, ¿sí? Claudia Montelongo, flaquita, un besote, gracias por estar, ¿sí? Teresa Morrison, amiga hermosa, gracias por estar, de verdad te lo agradezco, te mando un fuerte abrazo. Elvia Martínez, gracias, de verdad, a todos, mil gracias, ¿no? Como les decía, fue un caso muy sonado, fue muy publicitado, estuvo muchas veces en el ojo del de la opinión pública, muchos noticieros reprodujeron el accidente porque fue impresionante, lo puedes encontrar en YouTube, este accidente que fue terrible, ¿sí? Es que no me acuerdo si era un Audi o un Mercedes, te digo que era un carro de gama alta, ¿sí? Y la forma en que se destrozó fue impresionante porque el tipo venía drogado. Otro caso por este tipo de situaciones donde no miden, no tienen percepción, se vuelven arriesgados e impertinentes. Y lo peor de todo es que este tipo de situaciones acaban con personas que ni siquiera la debían ni la temían, ¿sí? El caso de un chico que va en su carrito de tamales y un tipo que venía borracho le deja ir el carro y lo destroza y lo mata. Le deja ir el carro. El chico iba en su triciclo de tamales y ¡fum!, pasa el carro negro y se lo lleva. También está grabado. Entonces, este tipo de personas o vienen alcoholizadas o drogadas y no les importa la vida de otro ser humano. Ellos lo que quieren es disfrutar el momento que traen, no tienen percepción de la realidad como tal. Entonces, es increíble que una persona así pueda salir manejando, ¿no? Otro de los factores que puede ser de riesgos comunes para el consumo de drogas pueden ser los antecedentes de eventos traumáticos, como haber tenido o haber visto un accidente automovilístico o haber sido víctima de un abuso. Y sí, muchas veces sucede que ciertas situaciones nos impresionan tanto, ya sea que las hayamos visto o que las hayamos vivido, y que realmente nos dejan traumatizados. Créanme, de verdad, no es lo mismo lo que yo te estoy planteando, por ejemplo, en el tema de estos accidentes o bueno, de estas situaciones con los carros, a vivir un choque, ¿sí? Un choque donde realmente te toca ver un cadáver, te toca ver un cuerpo desmembrado por el accidente. Porque, por ejemplo, cuando suceden este tipo de situaciones, mucha gente nos gana el morbo y nos acercamos, pero ya cuando vemos la situación, sí es terrible, 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 ¿no? Pasa lo mismo cuando somos víctimas de algún tipo de trauma o abuso, por alguna circunstancia, ¿sí? Porque a lo mejor chocó el camión, porque a lo mejor mil cosas, y eso no lo pudimos trabajar, no lo pudimos exteriorizar y nos genera angustia. Y encontramos en el consumo de ciertas sustancias la tranquilidad e incluso el placer. Y eso nos puede generar adicción. Alguna persona que es víctima de abuso, en cualquier sentido, violento, bueno, a golpes, físico, sexual, emocional y demás, puede refugiarse en las drogas, porque es una salida falsa y porque es en el momento en el que simplemente lo requiere, vamos. Es increíble que muchas veces evaden ese tipo de traumas refugiándose en las drogas. Y eso las lleva a meterse en un círculo
en un remolino hacia situaciones complicadas, peores, 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 de verdad. Por eso es importante atender este tipo de situaciones. Muy, muy importante. También la baja autoestima o sentimientos de rechazo social nos pueden llevar a querernos sentir aceptados e identificados con ciertas personas. Y a lo mejor para sentirnos aceptados y bien recibidos por cierto tipo de personas, el requerimiento es consumir drogas, ¿no? Y para que vean que somos igual que ellos, porque necesitamos esa identificación con las personas, esa aceptación, y eso es terrible, muy, muy difícil, pero eso va por una personalidad eh, quebrada, por una falta de carácter, por una situación compleja, ¿sí? En donde a lo mejor la misma familia jugó un papel determinante en mi autoestima, burlándose de mí, ejerciendo bullying, no reforzando mi integridad, mi personalidad, no dándome un valor como persona, ¿sí? Y yo obviamente tampoco, dándomelo a mí, simplemente dejándome en el abandono de la situación y que suceda lo que suceda y después simplemente encuentro el placer en las drogas. Y hay que tener mucho cuidado en ese sentido, ¿va? Ok. Y miren, aquí está lo que les mencionaba. Los adolescentes pueden ser más propensos a probar sustancias adictivas por primera vez cuando se encuentran en entornos sociales. El alcohol y la nicotina o el tabaco pueden ser algunas de las primeras sustancias adictivas más accesibles para los adolescentes, debido a que el alcohol y la nicotina son legales para los adultos. Puede parecer que probar estas sustancias no son tan dañinas, aunque no son seguras para los adolescentes. En general, los adolescentes desean sentirse aceptados por sus pares. Por eso, si un amigo consume sustancias adictivas, es muy probable que el adolescente podría sentir que él también necesita hacerlo. Los adolescentes también consumen sustancias adictivas para sentirse más seguros con sus pares, ¿sí? Si sus amigos son mayores, los adolescentes pueden encontrarse en situaciones de mayor riesgo de lo acostumbrado. Por ejemplo, podría no haber adultos presentes o los adolescentes más jóvenes podrían necesitar que sus amigos los lleven en sus automóviles. Además, si se sienten solos o estresados, los adolescentes podrían consumir sustancias adictivas para evitar este tipo de sentimientos o angustias, ¿sí? Por eso es importante estar muy al pendiente de este tipo de conductas y con quién se relacionan nuestros hijos. Yo sé que muchas veces en la escuela los hijos se pueden relacionar de una forma eh, diferente a la que nos relacionamos nosotros en, en la casa, ¿va? El entorno es muy diferente de lo que son los hijos en la casa a cómo son con sus amigos, tanto en la escuela como en la plaza, como donde se junten. No sé si lo han visto, pero, o lo han percibido, pero el lenguaje cambia muchísimo el lenguaje. A lo mejor tu hijo, no es, no acostumbra a decir groserías en tu casa y tú crees que es así en todos lados, pero te das cuenta que cuando están con sus amigos es totalmente diferente, ¿eh? Totalmente diferente. Y ahí sí puede decir groserías. Y la escuchas o lo escuchas decir unas majaderías que dices, híjole, ni yo las digo, pero hay que entender que es su forma de comunicarse entre ellos, ¿sí? A lo mejor no vas a llegar y le vas a lavar la boca con jabón o le vas a dar una cachetada y no digas esas groserías frente a los amigos, pero sí, cuando estén en un entorno, vas a hablar con ellos. Bueno, pues así como es el lenguaje, así es también la conducta con los amigos. A lo mejor en tu casa no acepta ni una cerveza, no acepta ninguna copa, ni nada por el estilo, porque ¿cómo voy a beber enfrente de mis papás? No acepto ni un cigarro, pero con los amigos puede ser diferente. Y ahí sí puede fumar, y ahí sí puede beber, y ahí sí puede consumir cualquier sustancia. Por eso es importante trabajar con ellos y generarles seguridad para que puedan decir no a las presiones de sus amigos, ¿sí? Hacerles entender que ellos son valiosos como individuos y no necesitan de drogas para
una aceptación por parte de sus amigos, hacerles ver que ese tipo de situaciones no son las adecuadas, que si quieren consumir algo, ¿sí? Porque los hay, porque hay personas que sí deciden consumir algo, ¿sí? No por presión, es porque su propia decisión, que por lo menos se informen qué es lo que van a hacer, ¿sí? Y también hacerles hincapié que en la calle se vende cada porquería, que es terrible, que lejos de generarle placer, les puede generar mayor daño, porque, por ejemplo, hay drogas muy baratas que son sintéticas y que incluso utilizan gasolina, insecticida y demás, ¿sí? Perdón, porque sustituyen y abaratan los productos que realmente sí tienen las drogas de calidad, porque hasta en eso hay que tener cuidado. Yo recuerdo a jóvenes que incluso antes se les decía los chemos, ahora son las monas, pero antes era el chemo. Yo creo que hoy todavía se sigue utilizando, pero era gente que utilizaba Resistol 5000, ¿sí? De ese Resistol amarillo, y con ese se drogaba. Hoy en día, por ejemplo, me ha tocado ver a ciertos indigentes que utilizan pintura en aerosol y se pintan el puño, ¿sí? En esta parte, y lo andan inhalando, como si fuera una mona, ¿no? Ya tiene mucho tiempo que no veo a alguien que trajera su bolsa ahí drogándose. Pero, ¿a qué voy con esto? A que realmente quien quiere drogarse lo va a hacer, ¿sí? Pero también a quien quieran drogar, híjole, también lo pueden hacer. Muy al principio, cuando yo inicié en estos temas y lo hice ya de manera independiente, algunos no lo saben, pero yo empecé estas charlas con Francisco Chartao, ahí en Diviértete en Houston. Tocamos un tema de un chico al que drogaron en una secundaria aquí, en mi zona. ¿Sí? Su mami, que le mando un besote, Matita, me autorizó para platicar sobre ese tema. Y fue antes de la pandemia. Él estaba en segundo o tercero de secundaria, creo que era tercero, y de repente están jugando en la secundaria, corriendo y demás, y le gritan por su nombre y le dicen que si no quieren agua, le ofrecen agua y se la ofrecen otro compañero de ahí de la escuela, del salón, junto con otro grupo de personas. Le dan el agua, él toma, le da, pues está corriendo, le dan agua, le da un fuerte trago y de repente pasan un par de minutos, quizás el chavo se empieza a sentir muy, muy mal, al grado de que lo tienen que llevar a la dirección, y de la dirección tienen que llamar a sus padres. En ese entonces no estaban en casa, fue la abuelita a recogerlo, ¿sí? Eh, cuando se entera su mami, estábamos teniendo una conversación por unas situaciones, y me dice, ¿sabes qué? Acaba de pasar algo con mi hijo. Fuimos a la escuela, ¿sí? Afortunadamente ya se habían llevado a su hijo a su casa, y resulta que nos encontramos nosotros con las amigas de este chico, que eran estudiantes de ahí, pero eran de otro país. Empezamos a platicar con ellas para ver qué es lo que había sucedido. Le dijeron, no, es que tomó agua y se sintió mal. Ah, ok. Todos en ese momento pensaron que había sido algo que le había caído mal, porque incluso estaba vomitando. Después ella se va a su casa, se lo lleva a este chico con la doctora, y la doctora sí le dice, ¿qué crees? A tu hijo lo drogaron. Y eso, pues sí, obviamente a todo mundo sorprende. Bueno,
Se empiezan a hacer las indagatorias, se empieza a hacer toda la investigación y resulta que estos chicos lo planearon. Imagínense, 2 chicos lo planearon y le pusieron éxtasis al agua y le ofrecieron el agua a este chavo. La intención de estos chavos era empezar a vender drogas en la secundaria. Querían enganchar a la gente. Lo peor de todo es que las autoridades les faltaron pantalones, ¿sí? Las autoridades escolares les faltaron pantalones para tomar decisiones adecuadas. La evidencia estaba ahí y solamente lo que hizo fue suspender también al chavo que fue víctima, cuando él no tenía la culpa. Él ni siquiera sabía lo que estaba bebiendo. Entonces, vean el riesgo en el que estamos. Y te estoy hablando de hace un par de años. Afortunadamente, esta situación tuvo, por lo menos para el hijo de mi amiga, fue una experiencia no grata, pero no pasó mayores. En cambio, para estos chicos, creo que sí tuvo repercusiones, pero no por parte de las autoridades de la escuela. Y creo que nada más para uno. Entonces, a lo que voy, ¿qué riesgo es que así, con esa frialdad y con esa facilidad, puedan drogar a alguien? Por eso es importante informar a nuestros hijos sobre este tipo de situaciones, ¿sí? Y cómo estas personas buscan con toda la intención de enganchar a las personas en las drogas, generarles esta adicción para que tengan la necesidad de consumir más y más y más. Por eso es importante atender este tipo de situaciones, estar siempre presentes en la vida de nuestros hijos, en cualquier entorno, de alguna manera, con una comunicación asertiva, adecuada y de confianza, para poder generar canales de comunicación y confianza. Si te dice que algo está mal, hay que estar al pendiente. Si ves que el cambio de conducta es radical, hay que estar al pendiente porque algo está pasando. Y esto me lleva a los síntomas de la adicción. Los síntomas de la patología varían según la adicción que sufre el paciente y de sus características individuales de personalidad. De todos modos, existen diversos signos comunes en la mayoría de los casos. Y te comento, por ejemplo, pérdida del control de uso con episodios de uso compulsivo que afectan la vida en general de la persona, ¿sí? Estados de ánimo tristes, irritabilidad, deterioro de la calidad de vida, ¿sí? Negación o autoengaño, ansiedad, obsesión, inquietud o preocupación excesiva, ¿sí? Insomnio y sentimientos de culpabilidad, que son las situaciones que pueden generar y con las cuales tú puedes detectar que algo no está bien. No te voy a decir que con esto ya diste el diagnóstico para decidir si está consumiendo o no consumiendo. Y esto no solo para los hijos, puede ser el esposo, puede ser el hermano, puede ser cualquier familiar, un amigo, ¿sí? Que a lo mejor es muy alegre y que de repente se cae y ya no es el mismo. Entonces hay que tener mucho cuidado en este sentido. El tema es muy fuerte, como te decía. Creo que ha generado uh, mucho en qué pensar, ha dado mucho en qué pensar. Por ende, sí te quiero hacer el comentario siguiente. Claro que se puede prevenir, ¿sí? Pero si una persona ya está clavada, ¿sí? Hay que atenderlo. Hay que atenderlo y hay que llevarlo con las personas adecuadas. A lo mejor con el psicólogo, a lo mejor con el terapeuta, a lo mejor con alguna persona de confianza que sepa trabajar las adicciones. Porque no creas que es nada más algo así. Ahora, claro que se pueden prevenir. Las adicciones son difíciles de prevenir, pero hay factores de riesgo que pueden aumentar las probabilidades, ¿sí? Por ejemplo, factores sociales, vivir en un entorno muy desfavorecido, factores familiares, falta de lazos con la familia o familiares adictivos al consumo de drogas, factores individuales, como te decía, problemas de conducta o bajo autoestima, ¿sí? Hay muchos factores en definitiva, pero si ya lo detectaste y si ya sabes que hay una situación, claro que se puede prevenir.
generando confianza, comunicación, ¿sí? Atendiendo las situaciones de manera inmediata y con responsabilidad. Sí, a lo mejor va a ser muy difícil el reconocer que hemos fallado como papás, como hermanos, como familia, como amigos. Cuando esta persona pidió auxilio y nosotros no estuvimos dispuestos para poder apoyarlo. Pero eso no quiere decir que todo esté perdido. Podemos tomar acciones, ¿sí? Y hay muchos cursos en los cuales se puede recuperar a una persona de una adicción, dependiendo también del grado en el que esté clavado con las drogas o con las conductas obsesivas, porque también esas situaciones se pueden atender, ¿sí? Por eso es muy importante estar presente en la vida de estas personas. Tú no lo vas a sanar, pero vas a ser un factor muy importante para poder apoyarlo en esta difícil situación. Por eso es que te hago hincapié en este sentido. Trabaja el apoyo y el amor afectivo, ¿sí? Concreto y real con tus seres amados. Genera confianza, canales de comunicaciones adecuados, ¿no? Estate al pendiente de los cambios de conducta. Busca acercarte generando confianza, no imposiciones, no diciendo, a ver, me tienes que decir qué es lo que pasa. Abre los canales de manera adecuada, porque las personas que se sienten presionadas se encierran más. Y lo único que vas a hacer es empujarlos más hacia las drogas o hacia las conductas insanas. Uh-huh. Ahora, si ya lo detectaste, busca las personas adecuadas para el tratamiento del consumo de drogas. Es muy importante que también la familia se atienda, porque créanme o no, la familia se vuelve adicta a la conducta del adicto. Y eso también es algo que se tiene que atender. Muchas veces no lo queremos reconocer, pero también nos volvemos adictos a su conducta. Por eso es importante cambiar esa situación y empezar el proceso de rehabilitación todos juntos. Todos juntos. ¿Va? Entonces, ojo, sí es muy importante que ustedes tomen cartas en el asunto, pero también mucho más importante que el adicto o la adicta reconozca que tiene un problema y quiera cambiarlo. Y eso lo vas a lograr generándole confianza, dándole apoyo, brindándole amor, ¿sí? Y creyendo en él, dándole confianza. ¿Va? Listo, hasta aquí el tema de hoy. Adicción, la fuga falsa en un café con el diablo. Y bueno, pues hasta aquí este tema. Los espero el jueves. Ya tendremos, como les digo, un gran tema con Yadi, que es feminidad versus feminismo. ¿Va? Por favor, no se lo pierdan. Y bueno, como ya saben, antes de irnos, déjenme comentarles que, porque sabemos lo importante que es el cuidado de tus seres amados en los momentos más delicados, en Enfermeras Cristal contamos con personal altamente capacitado para su atención y cuidado. www.enfermerascristal.com. Ahí estamos dando información y cotizaciones y también nos puedes contactar al teléfono y WhatsApp 5616636762. Enfermeras Cristal, primer patrocinador oficial de Diablo Digital. Ya lo saben, si necesitan atención para aquellas personas que están delicadas de salud, algún cuidador para personas de la tercera edad y demás, por favor, no duden en acercarse a Enfermeras Cristal, que son lo mejor que puede haber en atención y cuidado para nuestros seres amados. ¿Va? Listo, pues. Hasta aquí el tema y espero que hayan disfrutado de este café con el diablo. Hoy cambiamos un poquito la dinámica, espero que les haya gustado muchísimo. Yo deseo que, por favor, atiendan cualquier tipo de situación. Y si tienen dudas, por favor, si yo les puedo ayudar, acérquense a mí. Con todo gusto, los canalizo con las personas que realmente saben de este tipo de temas. ¿Va? Listo. Pues esto fue por hoy, un café con el diablo. Es lunes
18 de septiembre, 22:14 de la noche, y hasta aquí el programa de hoy. Pásenla bien, disfruten de su semana y ya nos estaremos viendo en La Conciencia del Diablo. Besos y buenas noches. Bye.